Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Como siempre, primero los desplegamos en titulares. Aquí están. En noticia, Ecuador en la recta final para la segunda vuelta presidencial. La autoridad electoral asegura que todo está listo para la contienda. Mientras, la candidatura de Andrés Arauz recibe el apoyo del máximo líder de la organización indígena CONAIE, aunque horas después hubo anuncios de traición. ¿Qué significa esta alianza para la elección del próximo domingo? Vamos a analizarlo. En noticia, Venezuela, gobierno pedirá ayuda a la ONU. Y se trata de una ayuda técnica para desminar las áreas sembradas con estos artefactos en la frontera con Colombia por parte de grupos irregulares de esa nación. En Colombia, las minas antipersona han dejado miles de muertos, millones de mutilados. Analizamos esta situación. Y en noticia, Uruguay. El país llega al primer lugar a nivel mundial en casos diarios de contagios por COVID-19 por millón de habitantes. En las últimas 24 horas, ancianos, 14 en total, murieron por el virus en un hogar de la tercera edad sin recibir la atención adecuada. La Fiscalía abrió investigación para establecer responsabilidades. Un panorama en el que profundizamos. Es noticia, casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia, Ecuador. Todo está listo técnica y operativamente para que la ciudadanía acuda a sufragar este domingo 11 de abril. Así lo aseguró la presidenta del Consejo Nacional Electoral luego de presentar el plan operativo para la segunda vuelta presidencial al cuerpo diplomático acreditado en el país. Entre tanto, los candidatos Andrés Arauz y Guillermo Lasso se la juegan toda para sumar apoyo en la recta final de esta campaña. Autoridades del CNE se reunieron este lunes con el cuerpo diplomático acreditado en Ecuador para presentarles el plan de mejoras para la segunda vuelta presidencial. La presidenta del órgano electoral, Diana Atamaín, indicó que se incluyeron las recomendaciones de los observadores internacionales para mejorar y agilizar el proceso. Aseguró que las actas de escrutinio tienen mayores seguridades, mejorarán la fluidez al ingresar a los recintos electorales, duplicarán esfuerzos para controlar el orden y las medidas de bioseguridad. Asimismo, Atamaín señaló que hasta el momento cuentan con la presencia de 293 observadores internacionales en aras de garantizar la transparencia de la jornada democrática. Entre tanto, los candidatos mantienen activas sus campañas en redes sociales. La Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador comunicó su respaldo a Andrés Arauz, quien se comprometió a trabajar para fortalecer y mejorar el sistema de educación superior. Arauz también recibió el respaldo este fin de semana de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía, CONFENIAE. El candidato de la Revolución Ciudadana manifestó su compromiso de trabajar en unidad por un Ecuador plurinacional, intercultural, sin violencia ni discriminación. Sin embargo, esta decisión produjo un impasse entre el movimiento indígena. Algunos dirigentes de Pachacutic, de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Quichua y de la misma CONAIE reaccionaron en contra y mantienen la postura de promover el voto nulo. Recién acabo de ver la reacción del compañero presidente Leco Arunari, donde dice que la decisión del movimiento indígena es votar o optar por voto nulo. Pero siendo así, pues él no firmó la resolución del movimiento indígena del 10 de marzo, ¿verdad?, realizado en Guaranda.
y también el presidente de la CONAICE no firman esta resolución. Eso quiere decir que no estaban de acuerdo con esta resolución. El candidato Guillermo Lasso, por su parte, promete luchar por la igualdad y la erradicación de la violencia. También se defiende de supuestas campañas de odio y mentiras en su contra, luego que la semana pasada salieran a la luz pública sus decenas de propiedades offshore en Estados Unidos y quedara en evidencia la guerra sucia ejercida en medios y redes sociales contra Arauz. Están lanzando una campaña sucia que no tiene límites. Inventan en la última semana de las elecciones acusaciones ridículas de las que nunca hablaron antes. De esta manera se vive la recta final para la segunda vuelta presidencial en Ecuador. El próximo 11 de abril, el pueblo ecuatoriano tiene la última palabra. Sumamos información a esta hora desde Quito con nuestra corresponsal Denis Herrera. Denis, ¿hasta cuándo pueden los candidatos aún hacer campaña, recorrer el país en medio de las dificultades que esto ha planteado por la pandemia? ¿Hasta cuándo se puede realmente sentir que hay campaña presidencial? Hola Tati, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de Telesur. Como escuchábamos en el informe, esta vuelta electoral se da en medio de una situación crítica de la pandemia de la COVID-19, donde los candidatos tienen hasta el día jueves, Tati, de esta semana para realizar sus actividades en territorio. Recordemos que hay un protocolo de bioseguridad que deben respetar los candidatos y que se da en medio de una situación crítica de la pandemia. Como escuchábamos también en el informe, las diferentes autoridades del Consejo Nacional Electoral tuvieron una reunión hoy con el cuerpo diplomático acreditado, donde se habló de diferentes temas, entre ellos que si bien es una situación crítica la pandemia, eso no sería excusa para aplazar las elecciones, así lo ha indicado la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamain, quien inclusive también señaló que han ocupado el máximo justamente de observadores internacionales, habrá 293 observadores internacionales, más que en la primera vuelta, y asimismo han confirmado la distribución de los diferentes kits electorales del territorio nacional, exactamente en 17 provincias y en 3 circunscripciones del exterior. Como escuchábamos también, y esto se da en medio no solo de la pandemia, sino de una campaña sucia denunciada por el candidato de Centro Democrático y Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, quien tuvo un fin de semana también bastante agitado. Las conexiones que ha tenido últimamente Arauz con el sector indígena, principalmente con Jaime Vargas, el presidente de la CONAIE, uno de los líderes emblemáticos del sector indígena, quien ha reiterado su apoyo hoy, inclusive en entrevistas a medios locales. Si bien ha habido diferentes reacciones, principalmente las bases indígenas, quienes sostienen que apoyan el voto nulo. Recientemente también había un nuevo pronunciamiento del presidente del MIC, del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, Leonidas Issa, quien hizo un llamado nuevamente a las bases de mantenerse en el voto nulo. Por otro lado, el candidato de la derecha, de la Alianza de la Derecha, el Partido Creo y Social Cristiano, también ha tomado sus actividades en territorio, se ha reunido con jóvenes y empresarios. Sin embargo, como bien lo recordábamos, es hasta el jueves las últimas actividades que pueden cumplir su cierre de campañas de ambos candidatos, donde Ecuador entra ya en un silencio electoral. Además, Tati, recordemos que tampoco se pueden ya divulgar ningún tipo de encuestas. Las últimas difundidas señalaban, según la derecha, que había un empate técnico, y por otro lado, la mayoría de las encuestas señalaban que la intención de voto lo lideraba el candidato de UNES y Centro Democrático, Andrés Arauz. Así que estamos a menos de una semana, donde si bien la pandemia genera alarma, recordemos que también estamos en un estado de excepción. Las autoridades del Consejo Nacional Electoral han ratificado hoy frente al cuerpo diplomático acreditado que existe un protocolo de bioseguridad y que aún también trabajan en nuevas medidas para que los y las ecuatorianas puedan votar este 11 de abril. En este contexto quedan muy pocos días para este 11 de abril y esta segunda vuelta presidencial. Gracias, Denis, por esos detalles que de inmediato sumamos al análisis. Gracias, muy buenas noches. Para ello nos acompaña David Chávez, docente en la Universidad Central del Ecuador, analista político, también con nosotros desde Quito. Profesor Chávez, ¿cómo está? Muy buenas noches. Tatiana, buenas noches. Un gusto estar en Telesur. Un saludo a la audiencia. A usted muchísimas gracias. Primero quiero pedirle que comencemos el análisis con lo sucedido el fin de semana y el anuncio del respaldo a la campaña de Arauz Rabascal del presidente de la CONAIE. Se trata de una de las organizaciones indígenas más potentes y con mayor presencia en todo el país, Jaime Vargas. Primero quiero preguntarle con respecto a ello para luego entender las reacciones que esto generó.
A ver, lo que habría que decir en primer lugar es que efectivamente la CONAIE es la organización indígena más importante del país. Fue la que lideró el levantamiento popular de octubre de 2019 en contra de Lenín Moreno. Pero al mismo tiempo hay que precisar que la decisión de este fin de semana es de Jaime Vargas y parte de la dirigencia de los pueblos y nacionalidades de la Amazonia ecuatoriana. No es en estricto sentido una decisión global de la organización. La organización tuvo un consejo ampliado a inicios de marzo y la posición ha sido apostar por el voto nulo, tanto de la CONAIE como de la expresión política de la CONAIE, que es el Pachacuti. Ahora, lo que todo esto está evidenciando es que al interior del movimiento indígena es difícil sostener la posición del voto nulo. Hay distintas posiciones, hay una heterogeneidad de posiciones políticas, que es lo que ha expresado este acuerdo del fin de semana. Pero en todo caso, mire usted, por ejemplo, lo que dice Cecilia Velázquez, subcoordinadora de Pachacuti, dice brazo político. En su cuenta de Twitter una vez se conoció el respaldo de Jaime Vargas a Arauz Rabascal. Dice que se pronunciará en próximas horas y habla de traición. Así que lo hizo Jaime Vargas por cuenta propia, alejándose del cargo como director de la CONAIE, y esto para entender además las repercusiones de cara a lo que esto significa para el próximo domingo. Digamos, es difícil hacer la separación porque, claro, al final él sigue siendo presidente de la CONAIE y habló en un evento en donde además estaba buena parte de la dirigencia amazónica, sobre todo, que ha tomado la decisión de respaldar a Andrés Arauz. Sin embargo, inmediatamente, además, tanto la CONAIE como el Pachacuti que efectivamente han salido a decir que esa no es la decisión orgánica del movimiento, y quizá lo que ahí es importante tener en cuenta es que el movimiento indígena ecuatoriano es muy orgánico. Es decir, sus decisiones tienen que ser colectivas y no suelen admitir fácilmente decisiones a título individual. Habrá que ver cuál es la deriva que esto tiene, pero me parece que, sea como sea, insisto, se muestra que al interior del movimiento hay tendencias más allá de que su posición oficial sea el voto nulo. Es muy difícil creer que todas las bases del movimiento indígena van a votar nulo. Me parece que hay una fracción que lo va a hacer, hay otros sectores que están con el candidato de la derecha, y lo que ha evidenciado la posición de Vargas y otros dirigentes es que hay un sector que en cambio está con el candidato de la izquierda de la Revolución Ciudadana. Y entonces dejan de tomar decisiones orgánicas, de tomar decisiones colectivas, porque así de esta manera es que se evidencia. Porque además han hecho unas solicitudes a Andrés Arauz. Ya además dicen, él es el presidente, él va a ganar, y hay varias exigencias. Por ejemplo, piden que no divida el movimiento indígena, que regrese la autonomía en la educación intercultural, que de ser electo el próximo 11 de abril ponga en libertad a más de 1.000 perseguidos políticos. Recordemos que es aproximadamente el número de personas que están detenidas tras el estallido social de octubre de 2019. A ver, creo que la posición que ha tenido Vargas es quizá la posición más interesante de esas distintas posiciones que hay al interior del movimiento indígena. ¿Por qué lo digo? Porque en primer lugar la elección que tiene el Ecuador este domingo es crítica, es crucial. Es muy difícil encontrar un momento tan crítico en términos de sostener la democracia, de sostener los elementos mínimos de coexistencia en el Ecuador como la que estamos teniendo en estos momentos. Entonces, en mi opinión, la posición que tiene un actor además tan importante después de los buenos resultados electorales de la primera vuelta que obtuvo el movimiento indígena, que apunte a el voto nulo, a una especie, una falsa, porque al final siempre es una falsa neutralidad en una situación tan crítica, me parece que no es muy responsable en términos democráticos. Vargas lo que ha dicho, en cambio, es que apoya la candidatura, pero apoya con autonomía, es decir, su rol, de hecho esas fueron sus palabras, será un rol de los sectores que están apoyando a Arauz, será un rol de vigilancia sobre la gestión de gobierno y el cumplimiento de estas demandas que precisamente usted ha señalado, Tatiana, que me parece que es la más adecuada de las posiciones precisamente por la situación tan crítica. No tener un apoyo incondicional a la candidatura de Arauz, que es la más cercana a detener la avanzada destructiva neoliberal que ha iniciado Moreno y que con seguridad continuará Lasso, y mantenerse vigilantes, que sería además una actitud o digamos una posición
un manejo del movimiento indígena que le ayudaría mucho, además, a un eventual gobierno de Arauz. Controlar al gobierno, vigilarlo con autonomía. Me parece que es la posición más adecuada. Sin embargo, insisto, el contexto es estas tensiones que están en juego al interior del movimiento indígena. Sí, de hecho, por eso es tan importante comprender, porque es complejo, incluso en un contexto latinoamericano. Pero también en ese sentido, preguntarle, profesor, si de esta manera se desdibuja ese llamado al voto nulo que ha mantenido desde que se confirmó que no pasó a la segunda vuelta Yacu Pérez. Es que ese llamado no ha sido muy consistente, también hay que decirlo, ¿no? No hay que perder de vista que en un primer momento, cuando aún no se sabía con precisión quién iba a ser el candidato que iba con Andrés Arauz a la segunda vuelta, cuando se disputaban voto a voto entre Yacu Pérez, el candidato del movimiento indígena, y Guillermo Lasso, el candidato de la derecha, Yacu Pérez hizo una invitación que en primera instancia se cumplió de parte de Lasso para consolidar una alianza entre los dos sectores políticos en contra del correísmo, ¿no? Es decir, esa fue la primera posición de Yacu Pérez. Después montó toda una historia de un fraude electoral que no pudo probar y finalmente inclusive llegó a sugerir y apoyar la posición de algunos sectores que estaban clamando por un golpe de Estado para evitar un triunfo del correísmo. Esas fueron las distintas etapas, al menos de su vocero, de su candidato presidencial, y finalmente terminaron en la posición del voto nulo. Claro, la posición del voto nulo ha sido orgánica a nivel de los órganos de representación, tanto de la CONAIE, que es el movimiento social, como del Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE. Pero indudablemente, como hemos dicho ya, a nivel de las bases del movimiento indígena, es muy difícil que sencillamente esa posición por el voto nulo se endose, precisamente porque ha habido inconsistencia en la dirección política del movimiento indígena en torno a mantener esta posición. Y por otro lado, porque hay tendencias muy fuertes a nivel de las bases que van en los distintos sentidos que ya hemos dicho, apoyando a un candidato, apoyando a otro, o apoyando al voto nulo. O apoyando el voto nulo, y el domingo será, bueno, el análisis definitivo tras conocer los resultados y qué tanto efecto pueda tener ese llamado del voto nulo. Ahora, profesor, con respecto a la elección en general, ¿se ha mantenido, tal como sucedió en la primera vuelta, ahora en la campaña para esta segunda vuelta, un enrarecido ambiente electoral, una campaña sucia sin cuartel en contra de Arauz Rabascal? ¿Cree usted que en los últimos días de campaña esto arrecia, o conociendo ya cómo quedaron las encuestas, sin poderlas publicar porque ya no está permitido, va a bajar un poco la tensión? Bueno, me parece que no, porque al parecer todavía se disputa la posibilidad de cerrar la brecha, de acuerdo a los últimos datos de las últimas encuestas publicadas, de cerrar la brecha entre los dos candidatos, y es posible que eso conduzca a una agudización de la campaña sucia. Pero claro, el problema fundamental es que la campaña en general ha tenido una enorme asimetría, porque yo lo he dicho insistentemente, la campaña sucia contra el binomio de Arauz Rabascal empezó en realidad hace mucho tiempo atrás en los tribunales y en el aparato administrativo del Estado, cuando Lenín Moreno da el viraje político hacia la derecha y decide empezar a perseguir a la Revolución Ciudadana, empezando por Rafael Correa, el líder más importante de ese movimiento. Es decir, hay un acumulado que en esta campaña ha sido muy utilizado por el candidato Lasso, precisamente para atacar al candidato Arauz y atacar al movimiento político. Es un largo trabajo de estigmatización, de criminalización de una tendencia política y una criminalización de la política en general, que es lo que han cosechado los estrategas de Guillermo Lasso durante esta campaña para sostener la campaña sucia con tanta fuerza. Además de que tiene el apoyo de todos los grandes medios de comunicación. Acaba una ONG que monitorea cuestiones electorales, acaba de sacar datos que muestra que en un balance de cuánto se ha entrevistado a uno y otro candidato, Lasso tiene más o menos el 80% del tiempo de entrevistas en medios televisivos y Arauz apenas el 20%. Entonces todo eso muestra que... Y cuando va a esos medios de comunicación, Arauz,
el ataque es permanente. Allí me queda algo por preguntarle, porque sobre la campaña y la guerra sucia en medios, en redes, que ha sido absolutamente evidente, de eso hacía referencia hoy Guillermo Lasso. Por el contrario, producto de la investigación bastante seria que se hacía por un organismo, una organización académica desde Estados Unidos sobre los offshore y las empresas inmobiliarias de Guillermo Lasso en la Florida, en Estados Unidos. Él dice que eso es parte de una campaña sucia, pero no da respuesta. ¿Así se queda esto? ¿Por qué piensa usted que no se abre una investigación si es un delito en Ecuador? Claro, de hecho, él no podría haber sido candidato, porque en 2017 se aprobó vía consulta popular una disposición legal que prohíbe que personas que por los obvios conflictos de intereses que hay ahí, que prohíbe que personas con bienes y patrimonio en paraísos fiscales puedan ser candidatos a alguna dignidad pública en general. Sin embargo, claro, él ha maquillado mucho sus cuentas y demás, y esto no se ha hecho visible. Algunas investigaciones ya mostraron esto en 2017, eso también quedó en el silencio y ahora vuelve a ocurrir lo mismo. Eso tiene que ver primero con el blindaje mediático, con los grandes medios privados de derechas que son centrales de campaña de Lasso y no van a mostrar esta información ni estando locos. Y por otro lado, con el hecho de que el gobierno apoya a Guillermo Lasso, es decir, el gobierno de Lenín Moreno gobernó con Guillermo Lasso, y ahí me parece que hay un pacto mutuo de cuidarse las espaldas. Es decir, el gobierno jamás va a iniciar una acción de ningún tipo contra Guillermo Lasso, porque es su aliado más importante, ha sido su aliado más importante en estos 3 años, y eso garantiza también viceversa que de llegar Lasso al poder va a asegurar la impunidad de las enormes arbitrariedades que Lenín Moreno ha cometido, inclusive graves violaciones a los derechos humanos, como lo acaba de mostrar un informe especial que se hizo sobre los hechos de octubre en el levantamiento popular. Entonces, de alguna manera hay ahí una especie de blindaje mutuo para evitar que estas cosas se judicialicen de algún modo. Este es el escenario muy complejo, por cierto, de cara al balotaje el próximo 11 de abril. Profesor, muchísimas gracias por su análisis. Buenas noches. A usted, Tatiana, una buena noche también, un gusto. Muchas gracias. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver en Noticia Venezuela, el gobierno pedirá a la ONU ayuda técnica para desminar las áreas sembradas con estos artefactos en la frontera con Colombia por parte de grupos irregulares de esa nación. En Colombia, las minas antipersona han dejado miles de muertos, millones de mutilados. Analizamos esta situación en minutos en Es Noticia. Un espacio donde se exponen todas las visiones. Aquí reflexionamos con los actores del panorama político mundial. De lunes a viernes, analiza las influencias en los sucesos latinoamericanos. En Clave Política. Solo por Telesur. En Noticia Venezuela, el gobierno denuncia la utilización de minas antipersona dentro del territorio por parte de grupos irregulares colombianos con el apoyo del Ejecutivo de Iván Duque. El presidente Nicolás Maduro exhortó a Naciones Unidas a cooperar en un plan para desminar zonas afectadas. Este lunes, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino,
sentó la postura del gobierno con respecto a la situación de violencia que en plena zona fronteriza enfrenta a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con grupos armados irregulares colombianos ligados al narcotráfico y el paramilitarismo. El general en jefe aseguró que Venezuela envió a la ONU una solicitud de apoyo técnico para enfrentar la amenaza de minas antipersona. Para desactivar todas estas minas, para limpiar de minas el territorio apureño. Allí el Comando Estratégico está haciendo su trabajo. Todo el sector defensa está abocado a crear todas las capacidades necesarias para limpiar de minas toda esta área de conflicto, en específico, toda esta área de conflicto. Así que el canciller ha enviado a las Naciones Unidas este documento para solicitar capacitación en cuanto a minas antipersonales. Organizaciones dedicadas al desminado en Colombia reseñan que grupos irregulares implementan el uso de al menos 8 tipos de esta clase de explosivos que cuentan con cerca de 300 variantes que van desde las formas más artesanales hasta artefactos electrónicos de temporización, de montaje y de encendido. La Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersonales, también conocida como Tratado de Ottawa, en vigor desde el 1 de marzo de 1999, prohíbe el empleo, almacenamiento, producción, transferencia y exige la destrucción de este material bélico. Es el primer convenio avalado por Naciones Unidas que veta el uso generalizado de algún tipo de arma. Naciones Unidas certificó el 27 de mayo de 2013 a Venezuela como territorio libre de minas terrestres. En la otra orilla está Colombia. De acuerdo a la Cruz Roja Internacional, la cifra de muertos por minas antipersona ha sufrido un aumento en los últimos años. Para 2019 se contabilizaron 352 casos, 52% más que los 221 en 2018, mientras que solo en el primer trimestre de este año se registran 104. El gobierno venezolano denuncia que desde Bogotá se pretende generar un conflicto artificial con bandas paramilitares y del narcotráfico para justificar una agresión internacional, metodología que han denominado como una tercerización del conflicto, orquestada por el gobierno de Iván Duque, bajo la orientación de Estados Unidos para intervenir militarmente en territorio venezolano. Es un asunto que vamos a analizar de inmediato con Federico García Naranjo, es analista político, nos acompaña desde Bogotá. Federico, muy buenas noches, bienvenido, ¿cómo está? Hola Tatiana, muchas gracias por la invitación. A usted muchas gracias, Federico. Recordarle a toda nuestra audiencia en América Latina y el mundo que los 32 departamentos del país, en 31 hay sembradas lamentablemente minas antipersona. Todo este proceso de desminado estaba establecido en el acuerdo de paz firmado entre el Estado y la exguerrilla de las FARC en 2016. La pregunta está, ¿qué pasó? Pues las minas antipersonales son un arma utilizada por actores armados desde siempre. Han sido bastante usuales, prácticamente hasta el año 97 cuando se firma la Convención de Ottawa que las prohíbe. Pero incluso después de la firma de la convención hemos visto cómo ejércitos nacionales y actores armados irregulares siguen utilizándolas. En Colombia fue intensivo el uso de minas antipersonales. Se puede decir que prácticamente en todas las zonas de conflicto hay sembradas este tipo de artefactos. Y por supuesto son no solamente un riesgo para la población civil, más aún cuando ya ha terminado el conflicto armado con las FARC y los campesinos transitan por las zonas que antes eran zonas de combate, sino que además pues justamente fueron prohibidas por la convención debido a que, digamos, la manera como afectan al combatiente es una forma profundamente cruel que muchas veces ni siquiera causa la muerte de la persona, sino unas lesiones permanentes, lo cual pues se concibió como algo que debía excluirse del uso legítimo como práctica militar en los conflictos armados en el mundo. Sí, Federico, ahí en el marco de
todo lo que significó el apoyo de la comunidad o la llamada comunidad internacional para el proceso de implementación del acuerdo de paz, mucho dinero invertido en los procesos de desminado en Colombia. También muchos se preguntan, ¿pero qué ha pasado con todos esos recursos? ¿En qué zona realmente del país sí ha funcionado? Y en un total de tiempo, ¿cuánto lapso, cuántos años, cuántas décadas se necesitan para desminar a Colombia? Pues lo primero que hay que decir es que, como se sabe, la implementación del acuerdo de paz ha sido muy lenta. No solamente el gobierno de Juan Manuel Santos fue bastante negligente en su implementación, sino que directamente el gobierno de Iván Duque pues, se ha opuesto y ha entorpecido el desarrollo de los distintos programas y de los distintos planes que están contemplados dentro del acuerdo. Irónicamente, tal vez el único plan que realmente ha funcionado, que ha contado con buena financiación, ha sido el de desminado humanitario. Se han conformado brigadas en todo el país, conformadas por exguerrilleros y miembros de las fuerzas militares, que visitan las zonas que habían sido minadas durante el conflicto, y ya hay varios municipios que se han declarado libres de minas antipersonales, lo cual por supuesto es una excelente noticia. No obstante, son millones de minas. Así que pensar en un desminado total es muy difícil, incluso en zonas como en Europa, por ejemplo, todavía se encuentran artefactos explosivos enterrados de la Segunda Guerra Mundial, así que es muy posible que tardemos varias décadas en eliminar todas las minas antipersonales, por supuesto si es que los grupos armados irregulares que aún persisten en Colombia no implementan esta práctica atroz. Y volveremos a tener una situación, digamos, preocupante como la que teníamos durante el conflicto armado. Pero, digamos que en ese sentido, el balance, podemos decir, es agridulce, en el sentido de que se ha avanzado mucho, pero, por supuesto, son tantas las minas que han sido sembradas, no solo por la insurgencia, también por las fuerzas militares, y el tiempo que tardará para eliminarlas será bastantes décadas. Sí, ese es un escenario muy doloroso para las víctimas. ¿Quiénes han sido los mayores afectados? ¿Combatientes o población civil, Federico? Población civil, por supuesto, no solamente porque en los conflictos armados hay mucha más proporción de víctimas civiles que de víctimas que formen parte de los grupos en combate, sino que en particular las minas eran sembradas en particular por la insurgencia, con el objetivo de frenar el avance del ejército cuando, por ejemplo, se les perseguía, o para cercar alguna zona que querían mantener aislada de la presencia militar. El problema es que los militares de alguna manera tienen entrenamiento, tienen equipos que les permiten detectar las minas. Para el ejército colombiano se volvió una práctica usual el detectar y eliminar las minas, porque se sabía que la insurgencia utilizaba esta práctica, pero los campesinos no tienen estas mismas destrezas, caminan de forma desprevenida por el campo, y no solamente durante el conflicto armado, sino que incluso después pues se han seguido presentando víctimas civiles. Hecha esta radiografía de una situación tan trágica del uso de estas armas en muchas oportunidades artesanales, en otras con el paso de los años un poco más técnicas, pero que han afectado tanto a la población colombiana. Durante el fin de semana veíamos algunos llamados opinadores en Colombia diciendo que Venezuela era una bomba de tiempo. Necesariamente uno se pregunta qué es lo que están buscando, si hay una realidad absolutamente clara y transparente que nadie puede tapar. Un asunto, por ejemplo, es el de las minas antipersonas regadas en 31 de los 32 departamentos de Colombia. Federico, ¿qué piensas? No, desde Colombia creo yo hay una enorme hipocresía a la hora de evaluar la situación venezolana. Se utiliza de una manera interesada los hechos sucedidos en Venezuela, digamos, para asustar y atemorizar a la población. El famoso discurso de que si gana la izquierda nos convertiremos en Venezuela y este tipo de cosas, pero la situación humanitaria en Venezuela no se compara, por supuesto, a la de Colombia. Colombia no solamente tiene el problema de las minas antipersonales, sino además el grave problema de las fosas comunes, que todavía, gracias a la Jurisdicción Especial para la Paz, en donde han concurrido exguerrilleros y exmilitares a confesar la verdad, pues se han descubierto
descubierto numerosas fosas comunes. Se dice que Colombia es uno de los países que tiene más fosas comunes en todo el mundo. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con el impacto del conflicto armado, 8 millones de desplazados, alrededor de 8 millones de hectáreas despojadas a los campesinos, varios cientos de miles de muertos, más de 100.000 desaparecidos que se han producido en democracia, superando con creces las cifras de las dictaduras del Cono Sur. En fin, la situación humanitaria en Colombia es muy grave, sigue siéndolo, a pesar de que el conflicto con las FARC ya terminó, y ahora está mucho más, digámoslo, complicado porque ya el establecimiento se enfrenta a numerosos grupos que no obedecen a un mando central, muchos de ellos están degenerados, deteriorados, dedicados únicamente al narcotráfico y a la extorsión. Entonces, de alguna manera, una forma de eludir la responsabilidad que le corresponde a la clase dominante en Colombia frente a la guerra que ha habido en este país y a la afectación tan dura que ha tenido la población civil es distraer la atención y señalar a Venezuela. Vale decir que cualquier noticia normalmente desafortunada que suceda en Venezuela es en Colombia reproducida con muchísima intensidad, y la idea es justamente implementar la matriz de opinión en el sentido de que Venezuela está peor que nosotros, pero es una verdadera cortina de humo, porque resulta con toda claridad se debe decir paradójico que con todo eso que nos estás contando rápidamente, más de 50 años de un conflicto armado, según la Comisión de la Verdad de Colombia, 200.000 muertos, víctimas en general que ha dejado el conflicto, se pretende ahora decir que el conflicto se traslada a Venezuela cuando hay una zona en la frontera común que tiene una seria dificultad que está siendo tratada por el país vecino. De allí también, Federico, que uno se pregunte si es que lo que se está intentando ahora como una nueva estrategia con un nuevo presidente en Estados Unidos es regionalizar ahora sí y con estas características el conflicto armado colombiano. Pues la administración de Joe Biden en ese sentido sigue siendo una incógnita. Existían muchas esperanzas en Colombia de que hubiera un cambio de rumbo y de que de alguna manera la ausencia del presidente Trump, limitara los alcances guerreristas del gobierno, pero lo que se ha visto es que la hostilidad continúa, el discurso confrontativo continúa, no existen relaciones diplomáticas ni comerciales ni de ningún tipo, no hay comunicación entre los dos gobiernos, hay una ruptura total, y este fenómeno que se está presentando, por ejemplo, en la frontera entre Apure y Arauca, yo no pienso que sea una extensión del conflicto armado colombiano. Allí no estamos viendo un grupo armado enfrentado a un Estado que pretende ser derrocado para transitar hacia un nuevo orden político. Estamos viendo una situación muy compleja, muy deteriorada, en donde los grupos armados colombianos están extorsionando, haciendo presencia en la frontera, pero eso no tiene nada que ver con un conflicto armado, eso son expresiones, digamos, de bandolerismo, incluso podríamos decir de terrorismo, y en ese sentido, pues el gobierno venezolano pues tiene todo el derecho de ejercer la soberanía y de defender su territorio. Sin duda, es así como debe ser en los términos concretos sobre la defensa de las fronteras de cada uno de los países en cualquier parte del mundo. Sin embargo, Federico, con esto te despido, pasa en Venezuela y de otra manera intenta mostrarse esta realidad, por lo menos ahora, como bien lo recordabas, del lado colombiano. Federico, muchas gracias por ese análisis, muy interesante. Buenas noches. Un placer como siempre, Tatiana. Gracias a ti y un saludo a toda la teleaudiencia de Telesur. Muchas gracias. Así vamos a otra pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, Es Noticia Uruguay. El país del sur del continente llega al primer lugar a nivel mundial en casos diarios de contagios por COVID-19 por millón de habitantes. En las últimas horas, 14 ancianos murieron por el virus en un hogar de tercera edad sin recibir atención adecuada. La Fiscalía abre investigación para establecer responsabilidades. Es un panorama que analizamos en minutos en Es Noticia. En diciembre de 2019, China reportó los primeros casos de un nuevo virus que afectaba a su población.
Seguidamente el virus se propagó por varios países de Asia y Europa, lo que llevó a que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declarara oficialmente una pandemia mundial. Este nuevo coronavirus, conocido como COVID-19, se sumó así al grupo de enfermedades que han afectado la salud mundial, como la peste negra, la viruela, la gripe de 1918 y más recientemente la influenza A, H1N1. Los países han tomado las medidas necesarias para combatir esta afección y actualmente están vacunando a su población. Telesur trae a sus pantallas una entrevista especial al Dr. Juan Sierra Madero, investigador titular del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Lo que sí hay evidencia es de que probablemente pueda tener un curso más grave la enfermedad de COVID-19 en personas que viven con VIH. Entrevistado por Aisa García. Jueves. Solo por Telesur. Compartimos su sentir, exaltamos sus logros y mostramos su realidad. Nuestro enfoque es global y nos mantiene en sintonía con los pueblos. Los países caribeños también reciben nuestra señal. Con entusiasmo seguiremos transmitiendo para ellos, porque somos Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Para mantenerme saludable, yo corro. To keep myself healthy, I study. Για να διατηρηθώ υγιής, τρέφομαι σωστά. Para mantenerme saludable, yo bailo. Para mantenerme saludable, yo purifico mi espíritu a través del cuerpo. ¿Y tú? Guía tu cuerpo. Martes, solo por Telesur. En noticia, Uruguay, la nación suramericana con una población de 3,5 millones de habitantes, amaneció este lunes encabezando la lista de contagios por COVID-19 por número de habitantes. Hay diferentes reacciones en el país, algunas señalan ineficiencia del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. Tenemos de inmediato ese panorama con nuestro corresponsal en Montevideo, Mateo Grillé. Mateo, muy buenas noches. Y todo esto en un ejemplo que ha generado grandes reacciones en lo político y en lo social, y es la muerte por COVID-19 de 14 ancianos en un centro para adultos mayores. La Fiscalía, decíamos en nuestros titulares, que anuncia una apertura de investigación para establecer responsabilidades. Sí, efectivamente, Uruguay continúa en un incremento exponencial de casos, tanto de nuevos casos de COVID-19 como de personas que están culpando la enfermedad, como de fallecidos y de ingresos a los centros de cuidados intensivos. Hoy, hace minutos nada más, se comunicó por parte del Sistema Nacional de Emergencia las últimas cifras de COVID-19 en el Uruguay. Hoy se registraron 2.200 casos, pero se llegó al récord absoluto de fallecimientos en las últimas 24 horas, porque murieron 45 personas en el Uruguay en las últimas 24 horas de COVID-19. Y es cierto lo que tú dices, con un ejemplo que de alguna manera grafica la situación, es la muerte de 14
ancianos, en un hogar de ancianos en la localidad de Fraiventos, en el departamento de Río Negro, en el Uruguay. Y allí hay distintas versiones. La versión oficial del Ministerio de Salud Pública dice que los ancianos recibieron toda la atención adecuada, pero hay voces que dicen que en realidad no se los internó en centros de cuidados intensivos. Y más allá de todas las distintas versiones y opiniones que puede haber sobre el tema en particular y sobre cómo fue el desenlace de la vida de estos ancianos, hoy la justicia decidió tomar cartas en el asunto de forma oficiosa porque quiere seguir investigando por qué murieron y por qué murieron en las condiciones que murieron estos ancianos. Pero es una forma bien nítida de representar la situación que vive el Uruguay en estas horas, con un incremento notorio de casos que hay en el país, llegando a liderar la tabla de cantidad de casos nuevos por millón de habitantes a nivel planetario. Es una cifra realmente impactante, muy lejana a aquellas cifras que se veían en el Uruguay el año pasado, cuando ya se advertía que a fines del año pasado empezaba a haber una situación comunitaria de este virus que hoy está realmente absolutamente descontrolado en el Uruguay y que no parecerían haber desde las voces oficiales una real dimensión de lo que se está viviendo, porque las medidas que se anuncian cada 1 o 2 semanas son de mitigar en algo la movilidad de los uruguayos, pero no de suprimirla de forma notoria para bajar de forma notoria también los números de... Esta es la situación que tenemos en el Uruguay al día de hoy, que realmente preocupa a todo el país, me animo a decir. Sin duda, no hay otra forma, es tal nivel de preocupación. Pero para despedirte, nos decías, últimas 24 horas, 45 personas muertas en el Uruguay. ¿Es la cifra más reciente? Esa es la cifra de hace minutos nada más, 2.200 casos que además se componen en las últimas 24 horas, 2.200 casos nuevos, más de 25.000 personas que están cursando la enfermedad, más de 400 personas que están internadas en centros de cuidados intensivos, en un país donde hay 900 camas operativas de cuidados intensivos, ¿no? Estamos cerca o sobrepasando ya el 45% de personas con COVID-19 en centros de terapia intensiva, una cifra muy alta y un porcentaje que se estima, según los que entienden de estas cosas, se estima que ya pasó el nivel de saturación, o que se habla de un nivel de saturación importante que eventualmente, si no se mitiga la cantidad de casos, si no se reduce la movilidad y si esto sigue en aumento, va a hacer colapsar el sistema sanitario. Muy preocupante la situación. Mateo, gracias. Muy buenas noches. Bueno. Vamos a preguntarnos por qué se ha llegado a esta situación. Para ello nos acompaña Miguel Fernández Galeano. Él es médico, ex viceministro de Salud, asesor respecto al manejo de la pandemia, con nosotros también desde Montevideo. Doctor Fernández, buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Sí, escuchaba el informe de Grise y efectivamente la situación es bien complicada hoy en el país. Muy complicada. Antes de entrar con el análisis, le pido que se quede con nosotros unos minutos. Tenemos a continuación el informe que hemos preparado para ustedes con respecto a esta radiografía. Uruguay superó los 800 casos reportados por día, cifra más alta en el último mes en el mundo. Así lo reseñó un portal digital de ese país, según datos de la Universidad Johns Hopkins y la página web Our World Data. El aumento en la cantidad de casos que experimentó el país durante el mes de marzo incidió en el promedio mensual de casos diarios, alcanzando este lunes la media de 836,94 casos diarios confirmados por cada millón de habitantes, el más alto del mundo en un país de 3,5 millones de habitantes. Uruguay se coloca así por encima de Hungría, San Marino, Polonia y Andorra, cuyos promedios se hallan dentro del margen de los 700 a 800 casos diarios por cada millón de habitantes, pero también se aleja de manera alarmante de las cifras del continente, como Brasil y Chile, cuyos promedios en este sentido están por el orden de los 302.000 a los 370.000 por cada millón de habitantes. En total, la cifra de casos activos en Uruguay rompió récord este lunes, con 25.502 confirmados, aún cursando la enfermedad, de los cuales 3.855 fueron solamente de la última semana, según informó el Ministerio de Salud Pública, algo que ha incidido en la capacidad hospitalaria, que ya sobrepasó el 70%.
A causa de esta situación, el intendente del departamento de Canelones y dirigente del partido Frente Amplio, Yamandu Orsi, mediante una carta pública criticó al gobierno, expresando: hace rato que ya dejamos de ser el ejemplo distinto en América Latina. Como Frente Amplista, o mismo en el ámbito profesional, se empezaron a plantear, bueno, que se tomen otras medidas, y creo que no se entendió o se malinterpretó, se planteó directamente que se estaba pidiendo cuarentena obligatoria. Eso ya está, aquello del estado policíaco, eso no se está planteando. Entonces me parece que estamos como en ese diálogo de sordos. Uruguay representa el segundo porcentaje más alto de población vacunada de Latinoamérica, 20,65%, solo superado por Chile. Muy por debajo están Brasil y Argentina, con 7,7 y 7,8% respectivamente. El acelerado ritmo con que se está agravando la pandemia en Uruguay revela, en efecto, que la nación debe tomar medidas alternativas. Doctor Fernández, ¿cómo se llega a esta situación en Uruguay? Bueno, Uruguay efectivamente durante los primeros meses de la epidemia en el país no tuvo primera ola, pudo tener controlado la situación epidemiológica. El número de casos nunca superó 21 casos por día, una situación verdaderamente excepcional que convirtió a Uruguay en noticia. Lamentablemente hoy lo está haciendo por la situación exactamente contraria, por el grado de descontrol que tiene la epidemia en estos momentos. Si uno se pregunta por qué esto fue así, bueno, porque Uruguay tomó oportunamente las medidas de restricción de la movilidad con los primeros casos, logró tomar un conjunto de medidas con una adhesión importante de la población y sobre todo se apoyó en las capacidades que el país había construido en los 15 años del gobierno del Frente Amplio, en lo que tiene que ver con un sistema de seguridad social que permitió efectivamente que la gente pudiera quedarse en su casa, no tener que ir al trabajo. Hubo varias herramientas que permitieron incluso que la educación, el sistema educativo, se pudiera hacer a distancia a través de la red de conexión de Internet que tiene Uruguay, y el plan Ceibal, que es una laptop por niño, o sea, una conectividad en el sistema educativo que pudo efectivamente contener lo que en otros lugares era una situación de disparada de la epidemia. A partir del mes de noviembre, de principios de diciembre, algunos de nosotros advertimos que Uruguay había perdido la capacidad de vigilancia epidemiológica, producto de que la actividad económica, que Uruguay se confió en su propio éxito y empezó a desplegar la actividad económica sin atender los indicios de que se entraba en una etapa de pérdida de control del rastreo, el testeo y el aislamiento de los casos positivos. Cuando se pierde el Tetris, como se le llama en términos técnicos, o sea, la capacidad de vigilancia epidemiológica activa, allí se genera una situación de desborde que lleva al crecimiento exponencial. Ese crecimiento exponencial hoy nos tiene con un sistema de salud que está saturado en todos los niveles, con niveles de dificultad en la propia información respecto a la situación de la epidemia. Todos los días se está dando información de número de casos reportados con retraso por los laboratorios. O sea, lo que está demostrando esto es que un país con un conjunto de activos como los que tiene Uruguay, en un sistema de salud de cobertura universal, con una población con acceso al sistema educativo como la que tiene Uruguay, si a la epidemia no se le ponen las barreras que otros países han tenido que tomar y no se pone por delante la salud a la economía, es muy difícil controlar al SARS-CoV-2, al virus de la enfermedad COVID-19 y sus Doctor variantes, Fernández. Claro, el otro fenómeno que tenemos. Sí, ya le voy a preguntar acerca de las variantes porque usted me dice esto y es como si estuviésemos viendo también un panorama con sus características y en su dimensión a Brasil. Pero lo que quería preguntarle es si también hay un acto discriminatorio por parte de algunos sectores de la salud o sectores de gobiernos para tratar de entender cómo es que en un hogar de ancianos mueren 14 adultos mayores que debieron haber sido llevados a unidades de cuidados intensivos y esto no sucedió.
Bueno, ese tema está en estos momentos en investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, lo cual me parece que es muy importante porque creo que hay que garantizar derechos. Hay comportamientos que al día de hoy no tienen, desde el punto de vista asistencial, una explicación, pero yo creo que lo más razonable, en un momento donde hay mucha crispación en Uruguay, enorme crispación social, política, esperar que sea la justicia la que determine responsabilidades. Yo creo que lo más preocupante que tenemos hoy, claramente, más allá de que pueda haber señales que son emblemáticas, lo más preocupante hoy es que Uruguay sigue en un escenario de crecimiento exponencial acelerado, un tsunami, en un escenario donde realmente está desbordada la capacidad de respuesta del sistema de salud. El sistema no está colapsado porque todavía quedan camas sin ocupar, pero sin embargo está en riesgo de colapso justamente por el hecho de que ya prácticamente están ocupadas todo el porcentaje de camas que la OMS establece como límite de seguridad. Uruguay está en el 45%, como decía Grille, en el 45% de ocupación de camas COVID, y el límite que fija la OMS es un límite de 35%. O sea, una realidad muy compleja, una tasa de positividad arriba del 20%, una situación de descontrol que no pensamos los uruguayos, quienes trabajamos y vivimos en este país y hemos defendido el sistema de salud, que se podía producir. Y eso está en la base de un debate que hoy está planteado, que lo estamos planteando con mucha franqueza, con mucha responsabilidad, que es la necesidad de tomar medidas, para decirlo rápido, porque creo que estamos en un medio internacional, de lockdown, que no hay que tenerle miedo porque es en ausencia de la respuesta de la vacuna, de respuestas farmacéuticas eficaces. Uruguay está vacunando a un ritmo acelerado, pero la vacuna va mucho más lento que lo que va el virus. Entonces, ese desacople entre el ritmo de la epidemia y la respuesta de la inmunización genera una situación muy crítica. Y hoy, yo como integrante del equipo del partido mayoritario de oposición, un partido que es tan mayoritario que la elección finalmente, sin duda que gobierna el gobierno de la coalición de varios partidos de la derecha uruguaya, del Partido Nacional y otros partidos que se han sumado en lo que se ha dado a llamar la coalición multicolor, pero la diferencia de votos en la segunda vuelta, la democracia sin duda puso al gobierno de la calle Opón como responsable indelegable de las decisiones políticas, pero el Frente Amplio representa la mitad de la población, es el partido mayoritario del Uruguay, y nosotros sostenemos, no por buscar un protagonismo ni por querer sustituir al gobierno, pensamos firmemente que esto precisa un acuerdo nacional, precisa que las medidas de contención de la epidemia transiten por un acuerdo de entonación nacional. Uruguay tiene capacidad y tiene tradición de recorrer ese camino, pero para hacerlo tiene que haber escucha. No puede haber la última cuestión que escuchamos, la última comparecencia del presidente de la República, cuando se le preguntó por un diálogo nacional, hizo una pregunta que nos dejó muy sorprendidos y preocupado a todos, que fue ¿diálogo para qué? El presidente piensa que no es necesario un acuerdo de todas las fuerzas políticas, un acuerdo positivo de entonación nacional que permita en definitiva enfrentar con toda la sociedad alineada, con todo el mundo empujando para el mismo lado, tomando medidas de restricción de la movilidad drástica, de parar la economía por algunas semanas para bajar el nivel de contagios que hoy tenemos y hacer lo que con muchas dificultades han hecho muchos países en Europa, en América Latina, que es evitar... Cerrar y priorizar, es cerrar y priorizar la salud por encima de la economía. Bueno, al lado Argentina, el presidente Alberto Fernández lo dice y lo reitera desde el año pasado, en Venezuela sucede, en Bolivia sucede. Se quiere decir de que lo que busca la izquierda uruguaya es un Estado policíaco, un Estado autoritario que imponga normas. Hay un debate ideológico solapado con la epidemia que no es razonable, que nosotros lo queremos evitar. Yo estoy hablando ahora para un medio internacional y quiero ser cuidadoso. A mí me duele ese resumen que ustedes hacían, que es un resumen objetivo de la realidad que tiene Uruguay hoy,
Sí. Hay gente en Uruguay que quiere ver los datos de Uruguay tomando el acumulado de que empezó la epidemia. Y nosotros les decimos, no es razonable eso, porque evidentemente si te fue bien durante 8 meses, todavía te sigue yendo bien en el promedio. Pero el problema que tenemos hoy es que en los últimos 3 días en Uruguay murieron 4 días, 150 personas. Para un país de 3 millones de habitantes es verdaderamente una cosa conmovedora. Y esto no se trata de jugar o de mostrarle a las autoridades de gobierno cosas que golpes bajos. Se trata de tener conciencia de la necesidad de tomar urgentemente medidas de restricción de la movilidad drásticas, de lockdown que permitan que la actividad en la noche esté restringida, que la circulación esté restringida. O sea, nosotros no le tenemos miedos a la parada. Uruguay tuvo capacidad prácticamente de hacer un lockdown voluntario entre marzo y abril del año 2020. Eso tuvo resultados espectaculares. El famoso milagro uruguayo, del cual hoy lamentablemente no podemos ir hablando, se debió a tomar medidas oportunas de manera enérgica cuando empezaba la epidemia. En lugar de aprender de eso y volver a la situación de control cuando los casos empezaron a disparar, Uruguay privilegió, o mejor dicho, las autoridades uruguayas privilegiaron el proceso de no detener la economía, pero por otra parte con otro elemento. Nosotros hemos sostenido siempre que las medidas sanitarias, hay una sola salud. La salud no es solo la atención médica. Hay que acompañar las medidas sanitarias de medidas sociales de protección a los sectores más vulnerables. Es imposible que la gente pueda, aún en un país con el desarrollo social que tiene Uruguay, es decir, hacer medidas de lockdown si yo no tengo un ingreso básico de emergencia que permita que las personas se puedan quedar en su hogar. El otro gran debate internacional o incluso mundial, doctor Fernández, con esto lamentablemente debo despedirlo, pero es esto, una renta básica universal, porque me encierro, pero entonces no me mata la COVID-19, pero me mata el hambre. También un debate veo que usted nos lo está relatando también, que se vive en Uruguay. Lamentablemente debo despedirnos, nos quedan más preguntas pendientes, será una próxima oportunidad a la espera de que las cifras mejoren, porque es muy doloroso ver este panorama. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a ustedes y esperemos efectivamente como uruguayos y como latinoamericanos que salgamos de esta situación que ha venido a sumarse a otras pandemias que tenemos y que tienen que ver con cuáles son las orientaciones de las políticas económicas y sociales en América Latina. De acuerdo, muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. A ustedes gracias por acompañarnos, nos encontramos como siempre mañana con una nueva emisión de Noticia. Un placer, sigan con nosotros.